Muy buenos días chicos, el día de hoy hablamos de tema nuevo, vamos a hablar acerca de la descripción literaria. Creo que ya muchos de ustedes saben qué es descripción, o saben cómo se hace la descripción y algunas de sus características, pero es importante que lo veamos de nuevo, entendamos bien cuáles son las funciones de la descripción y cómo hacer una descripción coherente. Entonces, ¿qué es describir? ¿Qué es una descripción? Entonces, una descripción consiste en representar las características de algo o de alguien. ¿Mm? ¿Mediante qué? Pues mediante el uso de palabras, el uso de recursos lingüísticos que buscan proporcionar un deleite estético. Recordemos que cuando hablamos de recursos lingüísticos hablamos del uso de la palabra de una forma formal. Es decir, el uso de metáforas, de palabras técnicas, el uso de anáforas, de símiles, de asíndetones, todas estas figuras que permiten embellecer a un texto, ¿cierto? Porque el objetivo, muchachos, no es nada más solamente decir qué es o quién es, sino que haya un deleite estético, ¿cierto? Que a la hora que yo describa un lugar, el lector pueda imaginárselo, ¿sí? El lector pueda, eh, pues, irse allá hasta ese lugar en su imaginación. Lo mismo con un personaje. Cuando yo describo a un personaje, lo ideal es hacerlo lo más cercano posible a lo que yo tengo en mi pensamiento, ¿cierto? Es decir, que cuando el lector lea mi descripción, se imagine exactamente ese mismo personaje que salió de mi cabeza. Esa es la búsqueda de la descripción literaria. Bueno, es decir, la descripción literaria no solo representa una realidad de un modo concreto, sino que despierta emociones y sensaciones en el lector a través del lenguaje. ¿Listo? Esto es lo que es descripción literaria. Porque también existe la descripción científica y demás. En la descripción literaria estamos hablando de novelas, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, poemas, obras de teatro y demás. ¿Listo? Entonces, para hablar un poquito de la descripción, tenemos que ver que la descripción tiene dos tipos de rasgos. Los rasgos semánticos, que son 4, y los rasgos lingüísticos, que son 3. Cuando hablamos de lo semántico es cuanto a significado, y cuando hablamos de lo lingüístico es cuanto a estructura. Bueno, vamos a ver un poquito de los rasgos semánticos de la descripción literaria. Bueno, de acuerdo con el punto de vista de quien describe, es decir, del que habla, del que está describiendo, ¿cierto? El modo de representar la realidad y la naturaleza cambia, ¿cierto? Porque para mí mi visión de mundo es diferente a la de otra persona. Entonces, por eso hay unos rasgos semánticos. Entonces, primero que todo, la descripción en lo semántico es subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que no es una sola realidad, que puede ser interpretado de varias formas. Es decir, detalla la realidad de un modo introspectivo, puesto que el emisor manifiesta sus opiniones o impresiones ante lo que describe. Es decir, que esa descripción es subjetiva, es la visión del escritor, pero puede que en otra descripción del mismo elemento sea diferente. ¿Por qué? Porque otro escritor tiene otros conceptos en su cabeza muy diferentes al que escribió la primera. Si me hago entender, es por eso que es subjetivo. Acá hay un ejemplo, mire, de una obra de Federico García Lorca. Dice, mire, al interior del recinto es angustioso y desolado. La lluvia acentúa más esta impresión. Se resbala con facilidad. En el suelo hay grandes troncos muertos. Bueno, esto es la descripción del man. Pero si yo fuera el escritor otro escritor que hablara sobre esa misma escena, sobre ese recinto, puede que yo para mí no sea ni angustioso ni desolado, sino sea, eh, no sé, acogedor y caluroso, humilde, rústico, ¿cierto? Ahí está. O sea, depende de quien describa, esa realidad es subjetiva. El segundo rasgo es que la descripción en lo semántico es verosímil. ¿Qué significa verosímil, profesor? Que es cercano a la verdad, que es lo más apegado a la realidad. Pues sí, muchachos. En la subjetividad de la descripción literaria no le quita su carácter de verosimilitud. Así se trata de un elemento irreal. Pues, ¿qué pasa, muchachos? Claro, es subjetivo porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero es verosímil en cuanto yo intento ser lo más fiel posible a las características reales de ese personaje, ¿cierto?
Es como si yo describiera, no sé, a un político que es del oriente antioqueño, que es de baja estatura, su cabello ya es canoso, tiene unas gafitas, ha hecho cosas terribles en este país. Creo que ya varios sabemos de quién hablo, pero eso es verosímil. Pero también para otra persona puede ser verosímil decir otras cualidades de este personaje del que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, pilas, porque la verosimilitud, a pesar de que hay subjetividad, no deja de ser verosímil, ¿listo? No deja de decir la verdad. Es decir, no deja de apegarse a lo más posible a la verdad. Entonces dice, las manecillas sobre los cuadrantes que registraban mi velocidad giraban más y más deprisa. Pronto observé cómo el círculo solar oscilaba de arriba a abajo, de solsticio a solsticio, en un minuto o menos, y que en consecuencia mi marcha iba a más de un año por minuto. Y minuto por minuto la blanca nieve destellaba sobre el mundo y se disipaba, seguida por el verdor brillante y corto de la primavera. Vemos aquí que esto es un tema de la máquina del tiempo, ¿cierto? Él está pasando muy rápido por el tiempo, pero hay verosimilitud, por ejemplo, cuando él dice, el círculo solar oscilaba arriba abajo, pues sí, hombre, el sol sube y baja, y va de solsticio a solsticio, es decir, va de oriente a occidente, eso es verdad, ¿cierto? También el man dice, vi como minuto por minuto la blanca nieve destellaba sobre el mundo y se disipaba. Pues sí, hombre, la nieve se disipa, pero pues normalmente en una estación toma 2 meses, pero él va en una máquina del tiempo, él va muy rápido, entonces él lo ve muy rápido, ¿cierto? Seguida por el verdor brillante y corto de la primavera, pues ahí nos explica, la primavera, el invierno son reales, son verosímiles, ¿sí me entienden? Que dentro de la historia él cuenta que eso pasó muy rápido porque ya en una máquina del tiempo es diferente, pero esos datos son verosímiles, ¿listo? Eso es lo que quería que tuvieran claro. Ahora bien, tercer rasgo, se emplean recursos literarios, como les dije al principio. Especialmente se usa el símil, la metáfora, la metonimia, la analogía y la personificación. Además, incluye elementos simbólicos. ¿Listo? Lo que es el símil, la metáfora, la metonimia, la analogía y la personificación son figuras o recursos literarios, muchachos. Son elementos que utiliza el escritor para hacer más bella su obra. Ustedes ya deben saberlo, ya los han usado con el profe Mauro y demás. Vamos a ver el ejemplo, mire. Platero es pequeño, bueno. Platero es un personaje, ¿no? Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Piras. ¿Sí pilla? Esto es una figura literaria, ¿cierto? Tan blando por fuera que se diría todo de algodón. O sea, el man no es de algodón. Da la impresión de que es suave, ¿cierto? O que es blando. Entonces, pero no es. Entonces, eso es usar figuras literarias. Que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente, rozándolas apenas, las florecillas rojas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecito alegre, que parece que se ríe y no sé qué cascabeleo ideal. Bueno, ahí se ven varias figuras literarias, ¿listo? Y el siguiente rasgo de lo semántico es que se utiliza un lenguaje connotativo, es decir, que es un lenguaje simbólico y figurado, que comunica las sensaciones, los sentimientos y las emociones. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los 3 rasguitos lingüísticos de la descripción literaria. Ya vimos lo semántico, lo de significado y demás. Ahora vamos a ver los rasgos lingüísticos, es decir, la parte técnica, ¿cierto? Entonces, rasgos lingüísticos de la descripción literaria. Dice, el primero, el uso de formas verbales del presente y el pretérito imperfecto del indicativo. Estas formas verbales son muy usadas dentro de la descripción. Cuando hablamos del presente y el pretérito imperfecto del indicativo, véanlo acá, miren. Tiene una frondosa copa. Entonces, tiene es del verbo tener. ¿Esto está en qué? Presente, ¿cierto? Miren, era un lugar exótico, cálido y acogedor. Aquí, este es el era, el verbo, ¿cierto? Está en pretérito imperfecto. Recordemos que el pretérito era ¿qué? Les voy a dejar la duda porque yo se los dije en clase. Ahora bien, el segundo rasgo lingüístico, regla gramatical, ¿cierto? Es que hay una abundancia de grupos nominales, es decir, de sustantivos, ¿cierto?
para referirse a las realidades descritas que contienen complementos de nombre. Los complementos de nombre en las descripciones normalmente son grupos adjetivales o preposicionales. ¿Por qué? Porque los adjetivos me ayudan a dar características del personaje. Miren acá el ejemplo, mire, el hermoso paisaje. Entonces, mire, grupo nominal, ¿sí o no? Mire, el núcleo del grupo nominal es este paisaje, ¿cierto? Que es el sustantivo. Y el complemento pues sería hermoso, que es el adjetivo, ¿cierto? Que sería un grupo adjetival. Así lo mismo acá, mire, su radiante cabellera, cabellera sustantivo, radiante adjetivo. Tercer rasgo lingüístico de las descripciones, la frecuente utilización de verbos copulativos para atribuir cualidades a las realidades distintas. Los verbos copulativos, ¿cierto? Acá se lo señalo, ¿cierto? Mire, era suave, parecía despistado, parecía, verbo copulativo, ¿cierto? Me ayuda a atribuir una cualidad a la realidad descrita. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que estos verbos en copulativo, ¿cierto? Los verbos copulativos me ayudan a ponerle una característica más, a atribuirle características a las realidades, ¿listo? Estos son muy bien, muchachos. Bueno, aquí abajito hay un ejemplito. Estos son como los rasgos que hay que tener en cuenta en la descripción literaria. Entonces, vamos a tomar apuntes. Entonces, el título va a ser la descripción literaria, muchachos. Luego van a copiar este parrafito que está aquí en amarillo. Esto lo encuentran en la página 106. ¿Listo? Luego ponen como subtítulo rasgos semánticos de la descripción literaria y pasan a escribir los 4 rasgos sin ejemplos. 1, mírenlo acá, es subjetivo. 2, es verosímil. 3, recursos literarios. Y 4, se utiliza lenguaje connotativo. Después de eso vamos con el siguiente subtítulo que va a ser rasgos lingüísticos de la descripción literaria. Y copiamos los 3 rasgos sin ejemplos. Entonces, rasgo 1, ¿cierto? Formas verbales de presente y pretérito imperfecto. El segundo, los grupos nominales, ¿cierto? Lo vemos acá. Y el tercero, el uso de verbos copulativos. ¿Listo? Copiamos esas 3 cositas para completar los datos que tenemos que completar. Eso está en la página 106 y 107. Ya para terminar nuestro tema vamos a desarrollar un puntico o unos punticos del taller aplica de la página 107, donde ustedes solo van a desarrollar el punto número 1, que dice, mire, observa la siguiente imagen y descríbela. Posteriormente responde las preguntas. Entonces, van a leer, ¿sí? Van a leer, bueno, ahí dice observa la siguiente imagen, pero bueno, es leer este texto, ¿cierto? Y acá nos hacen una pregunta. Unas preguntas, 4 preguntas. ¿Qué tipo de descripción aborda la naturaleza de lo escrito? ¿Qué sensaciones te transmite el texto? ¿Qué extrae las expresiones y palabras que son ejemplo del lenguaje connotativo? ¿Y de qué modo se evidencia la verosimilitud en el texto? Eso es lo que tienen que contestar, muchachos. Ya saben, me envían todas esas evidencias junto a los apuntes al Classroom, muchachos. Ahí estaré pendiente todo el día por sus dudas e inquietudes. Entonces, que estén muy bien, chicos. Feliz día.